Buen día, compañeros, ¿qué tal están? Vamos a dar inicio a nuestra semana número 5 del curso de atención primaria. Me alegro mucho que ustedes estén acá presentes para dar inicio. Recordemos que hoy es la última semana de esta clase para entrar a parciales. La próxima semana ustedes estarán en parciales. Recordemos que el parcial tiene un valor de 20 puntos, el primero, el segundo también tiene un valor de 20 puntos para hacer 40. Tienen también su proyecto, ¿verdad? En este caso puede ser un laboratorio o un ensayo de 20 puntos para hacer 60. Luego 5 puntos en el proyecto bueno, en este caso pues creo que ustedes ya conocen cuál es el proyecto donde llevan a cabo la ayuda social, serían 5 puntos, luego 5 puntos en su expediente, si ustedes van al día con sus pagos para hacer un total de 70 y 30 puntos de examen final, ¿verdad? Entonces, para hacer un total de 100 puntos. Creo que ustedes ahora tienen los 100 puntos en sus manos y depende de ustedes que esos 100 puntos se mantengan, ¿verdad? Vamos a dar inicio a nuestra presentación con nuestras diapositivas. Ok, tenemos entonces a la vista nuestras diapositivas y como lo había indicado anteriormente, estamos en la semana número 5 y el tema factores perjudiciales o no resilientes, vulnerabilidad y también cualidades de las personas resilientes. Vamos a ver nuestro objetivo para hoy. Y nuestro objetivo es describir los factores perjudiciales o no resilientes y las cualidades de las personas resilientes. Bueno, con la clase pues se pretende que ustedes al finalizar puedan describir cuáles son los factores perjudiciales o no resilientes, ¿verdad? Se recuerdan que la semana pasada vimos que era la resiliencia, vimos todas las características de la resiliencia y cómo una persona podría llegar a ser resiliente. Ahora estamos viendo los factores perjudiciales o los no resilientes, es decir, todo lo que perjudica a las personas para no llegar a ser resilientes y luego las cualidades de las personas resilientes. Factores perjudiciales o no resilientes y el tema de vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, entonces vamos a ver acá, ser vulnerable significa poder ser herido o dañado por un acontecimiento. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones donde nos vemos, podríamos decir, en peligro y que podamos ser dañados, a eso se llama vulnerable. Es decir, nosotros estamos vulnerables, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento vamos a ser vulnerables? En todo momento somos vulnerables. Por ejemplo, en los disparos de una pistola, en la potencia de un tsunami. Si se dieron cuenta y volvemos nuevamente al tema del COVID-19, ¿será que nosotros fuimos vulnerables a ello? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, esa sería el daño. Imagínense, el COVID-19 nos causaba, o incluso a muchas personas les causó daño, ¿verdad? A nivel físico. Entonces podemos decir que nosotros fuimos vulnerables o somos todavía vulnerables porque aún estamos nosotros ahí encerrados, ¿verdad? No nos permiten todavía, en este caso, pues ir a la universidad, tener grupos grandes, ¿verdad? Reunión de grupos, porque somos vulnerables a este virus. Entonces, la vulnerabilidad es cuando estamos enfrentándonos, en este caso, a un acontecimiento que nos cause daño. Dice, sin embargo, al utilizar la dimensión vulnerabilidad e invulnerabilidad, la convertimos en una característica gradual. Todos los humanos somos vulnerables ante un virus, era lo que les estaba platicando. Pero las personas que tienen menos defensas tienen más vulnerabilidad ante la infección. Podríamos hablar, entonces aquí estamos hablando de ser vulnerables, estamos hablando de un virus. Nosotros ahora, pues como les indico, somos vulnerables al coronavirus y probablemente alguien pues ya fue contagiado, pero gracias a Dios se sanó, pero los que no aún somos vulnerables. ¿Por qué? Habla aquí de nuestras defensas. Recordemos que nosotros vamos a mantener bien nuestras defensas cuando nos alimentemos bien, cuando hagamos ejercicio, también cuando estemos
bien emocionalmente. Recordemos que cuando nosotros estamos mal emocionalmente, nuestras defensas bajan y somos vulnerables a cualquier virus o cualquier bacteria que también nos afecte. Eso también ya lo hemos visto con ustedes. Entonces, por eso aquí dice que la convertimos en una característica gradual cuando hablamos de vulnerabilidad en vulnerabilidad y que todos somos vulnerables ante un virus. Y más que ahora lo sabemos nosotros perfectamente, todo lo que está causando el coronavirus, ¿verdad? Entonces, todos somos vulnerables. No solo hablamos de Guatemala, no solo hablamos de México, no hablamos de Salvador, estamos hablando a nivel mundial. Todos los humanos somos vulnerables. Pero en este caso hablamos también de las personas que tienen menos defensas, definitivamente pues van a ser más vulnerables ante tal infección. Se trata siempre de la relación entre un organismo y otro elemento, entre una persona y una situación, lo que estábamos hablando acá. Si mi organismo no está bien, como les indicaba, nosotros vivimos bajo estrés, no nos cuidamos, no nos alimentamos bien. Recordemos que, ¿qué tiene que ver la alimentación? Nosotros tenemos que consumir vitaminas, proteínas, carbohidratos y nuestra alimentación debe estar balanceada para que nuestro estado físico pues esté bien. Pero si nosotros no consumimos eso, solo comemos carbohidratos, lo que va a pasar es que vamos a engordar, no vamos a tener ningún tipo de vitamina en nuestro cuerpo y cualquier cosa pues va a llegar a dañarle. Por eso dice que es una relación entre un organismo y otro elemento o de una persona y una situación. Si, bueno, por ejemplo, usted maneja vehículo. Usted maneja vehículo y va en carretera, ¿verdad? ¿Será que usted puede llegar a ser vulnerable? Puede ser que sí, ¿verdad? Porque imagínense, nosotros nos enfrentamos cada día a accidentes, ¿verdad? De tráfico, a robos, todo ese tipo de situaciones, entonces también eso es ser vulnerable. Entonces se refiere entre una persona a una situación. Según Enlight Aron, hay un 20% de personas que tienen un nivel de saturación sensorial más bajo que el resto. Todo el mundo puede ser agredido por su entorno, pero es una cuestión de dosis y algunos lo serán con mayor facilidad que otros. ¿Eso qué significa? Que algunos son más vulnerables que otros. ¿Y por qué? Si hablamos de un virus, podríamos decir, ¿verdad? Porque si hay una persona que está bien alimentada, que tiene bien, sus defensas están al 100, definitivamente se va a ver menos afectada que los demás. O en este caso también, ¿verdad? Muchas veces hablamos, aquí habla de la agresión. Todo el mundo puede ser agredido por su entorno, pero es una cuestión de dosis y algunos lo serán mayor con facilidad, ¿verdad? Que otros. Y la misma situación. Recordemos que muchas veces tiene que ver tanto mi carácter, mi temperamento, ¿verdad? Mi personalidad para poder ser agredido. Porque algunos pues tienen un carácter muy, podríamos hablar, fuerte, ¿verdad? Que no tan fácilmente se deja caer. Entonces va a ser más la persona que no, va a ser mayor agredida que otras. Hay personas que usted le insulta, le grita, le dice y las personas como si nada y lo ignoran y ahí queda. Pero hay personas que no, ¿verdad? Usted con una cosita que le dice y empieza a llorar. Entonces estamos hablando de la vulnerabilidad, ¿verdad? Que a algunos les va a afectar más que a otros. Los sujetos hipersensibles, estamos viendo acá. Imagínense, los sujetos hipersensibles van a percibir las estimulaciones excesivas de su entorno como agresiones dolorosas. Era lo que le comentaba. A veces, ¿verdad? Yo no sé si ustedes padecen de esto, pero yo tengo ese problema que a veces hablo muy fuerte. Y bueno, por mi posición, ¿verdad? A veces hablo muy fuerte y puede hacer que las personas lo tomen a mal, pero no es que yo lo haga con hecho pensado, ¿verdad? Sino que es mi forma de expresarme y algunas personas pues se sienten mal, ¿verdad? Entonces, sí es un poquito complicado este tipo de situaciones, ¿verdad? Más con las personas hipersensibles, porque vuelvo a repetir, hay personas que uno les dice algo y todo es llorar, ¿verdad? Es que me habló mal y llorando, es que me dijo tal cosa y llorando. Entonces, sí existen personas hipersensibles, ¿verdad? Y ellas pues van a recibir esas estimulaciones excesivas de su entorno como agresiones dolorosas. Todo lo que se le haga, si es hipersensible, se le hace algún gesto que no le agradó o algo, va a pensar que porque no la quiere, porque la está haciendo de menos y para ello va a ser doloroso. Entonces, para ellas van a ser un tipo de agresión dolorosa. Esa vulnerabilidad también se aplica a la sensación de miedo. Yo creo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y hablábamos que ser bueno,
ay, se me fue la palabra, resiliente, perdón. Ser resiliente se va a empezar a manejar desde la niñez, ¿verdad? Incluso formando al niño, dándole todo el cariño que necesite, fortaleciendo su autoestima y todo lo demás, ¿verdad? Hablábamos de eso. Y en este caso, entonces, por ejemplo, hablamos de la vulnerabilidad, dice que se aplica a la sensación de miedo. Si nosotros no estamos seguros de sí mismos, todo nos va a causar miedo. Nos vamos a sentir vulnerables. Por eso dice que se aplica también a la sensación de miedo. Eh, bueno, hay personas que no les gusta andar solas. ¿Qué pasa si en algún momento le toca ir solita, salir? Se va a sentir vulnerable porque esa sensación de miedo va a estar ahí. Y podríamos mencionar varias situaciones, pero vamos a que la sensación de miedo también se aplica a la vulnerabilidad. Nos vemos vulnerables cuando sentimos miedo, cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de, podríamos decir, acoplarnos, ¿verdad?, al ambiente que nos corresponda, a donde nos manden, pero también tenemos esa sensación de miedo en algún momento. Y cuando tenemos esa sensación de miedo, podemos llegar a ser más vulnerables, ¿verdad? Otros científicos estaban proporcionando información sobre la afectividad negativa. Por ejemplo, Eysenck se había propuesto como dos dimensiones, que había propuesto como dos dimensiones principales del temperamento, la introversión, extroversión y el neuroticismo con no neuroticismo. Entonces, hablemos un poquito de la introversión. Bueno, vamos a terminar de leer y luego vamos a explicar. El neuroticismo refleja una mayor reactividad a los aspectos negativos del entorno. En cambio, la otra dimensión refleja el nivel de activación cortical. Los introvertidos tienen muy alta, por lo que evitan verse sometidos a grandes estímulos. Prefieren ambientes tranquilos, modos de vida rutinarios, poco trato social. Los extravertidos tienen un nivel de activación muy bajo y necesitan estar elevándole continuamente. Son los buscadores de emociones los que necesitan entornos bulliciosos o conductas arriesgadas. Aquí estamos hablando entonces de una persona arriba, neuroticismo. Esta va a reflejar una actividad de aspectos negativos del entorno. Aquí estamos hablando que, bueno, en este caso de esta dimensión refleja el nivel de activación cortical. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona introvertida, como hablamos de intro, eso también lo vimos la semana pasada, intro es dentro, es una persona que le gusta estar sola, una persona que le gusta analizar sobre sí misma, no le gusta convivir con los demás, porque le gusta buscar su interior, ¿verdad? Por eso se llama introvertido. Y son las personas que se alejan de tener relación con las demás personas. Pero ¿qué pasa entonces con esto? De que al final van a llegar a ser más vulnerables. ¿Por qué? Porque cuando se tienen que salir, ¿verdad? Tienen que ellos tratar la manera de introducirse a su ambiente social, se van a sentir amenazados y por eso se van a ver vulnerables. A diferencia de la extroversión, una persona extrovertida va a ser aquella persona que le gusta estar activa, ¿verdad? Aquella persona que le gusta estar buscando actividades que le emocionen, aquella persona que le guste donde haya gente. Ustedes miran a las personas extrovertidas y son esas personas que está un grupo y hola, ¿cómo estás? Y rapidito se introducen al grupo, rápido hacen amigos porque son extrovertidos, pero los introvertidos no, ¿verdad? Los introvertidos como decimos aquí en el buen chapín, ¿verdad? Tenemos que sacarle las palabras con cuchara, con servidora, porque hay que, ¿cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? Y uno preguntando, sacando conversación, ¿verdad? Porque ellos son personas que no les gusta tener mayor relación con los demás, pero es por la misma situación, ¿verdad? Que ellos se sienten hasta cierto punto amenazados por el ambiente. Y esto también, recordemos, esto ya es parte de nuestra personalidad. El temperamento, hay tipos de temperamento introvertido y extravertido. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto si es parte de mi personalidad? Tenemos que ir desarrollándola. Yo sé que tengo una personalidad introvertida, pero entonces tengo que ir desarrollándola, tengo que tener, en este caso, yo la necesidad de cambiar eso. Ahora una persona extrovertida, vuelvo a repetirlo, también, ¿verdad? Es parte de su temperamento y esa persona extrovertida es la que usted la mira activa, que anda para aquí, para allá, que no tiene miedo a
a hacer grupos con nadie. Esas personas, las extravertidas, son las que menos están, se ven vulnerables, ¿verdad? Entonces vemos acá, la vulnerabilidad puede ser también adquirida. Ahora escuchemos bien esto acá. La vulnerabilidad puede ser también adquirida, son bien conocidos los efectos de las experiencias traumáticas. Seligman ha estudiado la indefensión aprendida, que es el sentimiento de incapacidad de provocar efectos adecuados en el ambiente. Los sentimientos de dependencia, de miedo, son también adquiridos. Tipo peculiar de la vulnerabilidad, la incapacidad de tolerar la frustración, asunto importante porque según Albert Ellis, esta incapacidad está en el origen de multitud de disfunciones emocionales. Bueno, yo les explicaba que la introversión y extroversión es parte de mi temperamento, ¿verdad? De nuestra personalidad. Pero también la vulnerabilidad puede ser adquirida. ¿Y cómo puede ser adquirida? Como vemos acá, por efectos de experiencias traumáticas. Eh, si usted es niña, bueno, esto tendríamos que regresar un poquito. ¿Se recuerdan que también al inicio hablábamos que nosotros desde niños, según la tabla de Erik Erikson, vamos a desarrollar diferentes, podríamos decir, tal vez no capacidades, ¿verdad? Pero vamos a fortalecernos si hubo en nosotros seguridad e inseguridad, vergüenza versus duda. ¿Se recuerda esta tablita? Entonces, aquí vamos a ver en qué momento nosotros adquirimos esa vulnerabilidad, ¿verdad? Si no me brindaron la seguridad adecuada de niño, de niña, voy a ser una persona insegura y puede hacer que llegue hasta mi edad adulta y voy a seguir manejando esa inseguridad. ¿De quién depende? De mí depende seguir trabajando y cambiar esa situación, ¿verdad? Pero ¿cómo lo voy a cambiar? Siendo consciente de que tengo un problema, buscar ayuda adecuada y también estar dispuesto a cambiar. Por eso dice que la vulnerabilidad puede ser adquirida porque puede ser que desde niños nosotros adquirimos esa vulnerabilidad, ser sometido, ¿verdad?, a situaciones complicadas y eso me hizo vulnerable. También dice Seligman que él ha estudiado la indefensión aprendida. ¿Y cómo es eso de la indefensión aprendida? Que es el sentimiento de incapacidad de provocar efectos adecuados en el ambiente. Cuando éramos niños, no sé cómo fueron nuestros padres, pero imagínense que si papá y mamá siempre usted quería hablar y cállese, usted no tiene derecho a hablar. Si hace tal cosa, yo no sé si han visto niños que son así, ¿verdad? Que mamá siempre ha sido muy autoritaria y no permite que el niño diga o haga tal situación. Entonces ahí está el niño aprendiendo la indefensión. Yo tenía el caso de, bueno, he visto muchos casos de personas, de madres de familia, que cuando sus hijos estudian, personas que los van a dejar, los van a traer, o incluso tenía, como le digo, esta persona que llegaba a dejar era una niña que estudiaba en nivel diversificado, y la señora se quedaba parada en el portón del establecimiento todo el día esperando que la hija saliera. Imagínense, si el horario de clase era de 1 a 5:30, a la 1 menos 10, menos cuarto, ya estaba la señora enfrente del portón parada, esperando que la niña entrara y que saliera hasta las 5:30. Entonces, imagínense cómo la niña va a poder defenderse a sí misma si la mamá siempre está en cualquier situación. Incluso la niña, estudió cuarto y quinto bachillerato, porque es bachillerato, la niña estaba en práctica y la señora la veía en el establecimiento donde la niña fue a hacer práctica, parada desde que la niña entrara hasta que la niña saliera. Entonces, imaginémonos qué independencia va a lograr la niña ahí. Definitivamente no hay ningún tipo de independencia. Entonces la niña se va a volver dependiente de la madre y ¿será que va a tener esa capacidad de defenderse? Definitivamente no. Va a ser una indefensión aprendida, ¿verdad? Porque también es como veíamos aquí, ¿verdad? Que es el sentimiento de incapacidad de provocar efecto. Y así podemos ver diferentes tipos de situaciones en que a nosotros nos enseñan. Nosotros aprendemos a ser, podríamos decir, dependientes. Nos enseñan también a ser vulnerables. En el caso de ustedes, ¿verdad? Pues ya tienen un nivel académico, ya o a nivel, bueno, universitario. Esperaríamos que usted fuera una persona independiente.
esperaríamos que usted tenga la capacidad de defenderse a sí mismo, de enfrentar situaciones y poder desarrollarse. Por ejemplo, ahorita vuelvo a repetir, con el tema de la pandemia, a muchos les tocó ver qué hacían. Imagínense personas que se quedaron sin empleo, personas que no tenían una entrada monetaria fija y muchos lograron desarrollar negocios. Vemos que muchas personas pues lograron desarrollarse, pero muchas personas puede ser que no, ¿verdad? Y eso es lo que vemos ahora, que optaron por pedir ayuda, ¿verdad? Victimizarse hasta cierto punto, porque no hacen mayor cosa, entonces recibo lo que las personas me den, ¿verdad? Entonces la vulnerabilidad también puede ser aprendida. Y en el caso de ustedes, pues si tienen niños a su alrededor, hay que enseñarles, ¿verdad? Que ellos tienen que ser independientes, a enseñarles a hacer las actividades. Tal vez no lo vamos a hacer como adultos, pero hay que enseñarle, hay que mostrarle la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque yo tengo esta frase que es: crecemos en una burbuja. ¿Y qué pasa cuando explota esa burbuja? Nos damos cuenta de la realidad de la vida y es muy difícil enfrentarnos a una situación cuando en realidad no nos la han enseñado y no hemos visto cómo es la realidad allá afuera, ¿verdad? Vemos también los sentimientos de dependencia, de miedo, son también adquiridos. Otra situación, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, la dependencia, ser dependiente, ¿verdad? Yo dependo de mis papás. Puede ser que alguno de ustedes todavía sus papás le pagan la universidad y de verdad qué alegre y qué bendición tener eso, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a nosotros a independizarnos, porque ¿qué va a pasar cuando no esté papá? ¿Qué va a pasar cuando no esté mamá? Nos vamos a quedar solos y vamos a tener nosotros esa sensación de que ¿qué puedo hacer por mí, verdad? Entonces tenemos que aprender a ser independientes. El miedo también, ¿verdad? Me va a hacer ser vulnerable. Es algo que yo lo voy a adquirir también, ¿verdad? Que todo el tiempo y si me sale mal, y si no lo logro, y todo el tiempo con miedo, no, ¿verdad? En un momento requiere uno de riesgo, arriesgarse. A veces escuchamos la frase que dice que el que no arriesga no gana. Tenemos que ver muchos factores ahí, ¿verdad? Pero tenemos que también hasta cierto punto arriesgarnos. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo me voy a ir a la universidad y tal vez no gano muy bien, pero usted se arriesgó, ahora ya está usted en este tercer semestre, podríamos decir, ¿verdad? Y usted contento porque ya ahí pasó casi año y medio de su carrera y ha logrado estar acá, pero tuvo que arriesgarse. Y algunas personas estuvieron pensando por muchos años, puede ser que algunos dejaron de estudiar unos 5, 6, 7, 8, 10 años, pero ahora se arriesgó. Entonces, también, ¿verdad? El miedo es adquirido. Tenemos que romper con eso, ¿verdad? Más nosotros, como les vuelvo a repetir, porque nosotros tenemos que hasta cierto punto ayudar a más personas. Pero si yo tengo cosas que no he superado, ¿cómo voy a mostrarles o cómo voy a enseñar a los demás? El tipo peculiar de vulnerabilidad, la incapacidad de tolerar la frustración. Algo muy importante, ¿dónde, en qué momento yo aprendo a ser tolerante a la frustración? Desde niño. Por eso le menciono mucho, ¿verdad? Nuestra niñez tiene tanto que ver en el desarrollo de nuestra personalidad. Imagínense que de pequeño me dieron todo, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, bueno, usted fue un niño mimado de que tengo hambre, ahí está su pachita, quiero tal cosa, ahí está su juguete, quiero esto y ahí está, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ahora de grande usted no puede tener todo lo que quiere? Dios santo, el mundo se le viene encima, ¿verdad? Las personas que no son tolerantes a la frustración, cualquier cosa que le hagan que no le salga bien como lo planteó, su mundo se le acaba. Entonces también, ¿verdad? Tenemos que desarrollar esa capacidad de ser tolerante a la frustración. Las cosas no son como uno quiere muchas veces. Hay cosas que no nos van a salir bien, hay cosas que queríamos tener, pero no pudimos, pero igual eso no pasa nada, ¿verdad? Con el tiempo lo vamos a adquirir, pero tenemos que aprender a ser tolerantes a la frustración. Un asunto importante porque según Albert Ellis, esta incapacidad está en el origen de multitud de disfunciones emocionales. Imagínense, el ser tolerante, el no ser tolerante a la frustración va a desarrollar multitud de disfunciones emocionales. Era lo que le decía. Bueno, usted va a crear baja autoestima, usted va a crear culpabilidad y cuántas cosas no se van a crear por no ser tolerante a la frustración, porque no toleramos que algo no me salga como yo quería. ¿Cuáles son los factores protectores y situaciones de riesgo? Los factores protectores son aquellos que reducen los efectos negativos de la exposición a riesgo y al estrés, de modo que algunos sujetos, a pesar de haber vivido en contextos desfavorecidos y de sufrir experiencias adversas, llevan una vida normalizada. Este es un punto muy importante. Vamos a ver que hay factores protectores y hay situaciones de riesgo.
En los factores protectores van a ser todos aquellos factores que van a reducir los efectos negativos en mi vida, ¿verdad? Van a reducir los efectos negativos de la exposición a riesgos y al estrés. Vuelvo a repetir, usted en algún momento se va a enfrentar a situaciones difíciles, a situaciones de riesgo, pero eso no va a significar que usted se pueda decir, ah, bueno, aquí mi mundo se acaba y yo ya no continúo. ¿A cuántas personas no les han robado un vehículo? ¿A cuántas personas no le han asaltado y quitado sus pertenencias? ¿Cuánta gente no ha sufrido accidentes y las vemos hasta cierto punto que están ahí y así como que pues, como si nada te ha pasado? Porque hay gente que se sabe reponer ante esa situación. Son personas resilientes, como lo indicábamos, de verdad que ese es el tema que estamos tratando ahora. Y entonces vemos acá que, bueno, a pesar, ¿verdad?, de esos efectos negativos, ellos van a estar bien. Por eso dice que de modo que algunos sujetos, a pesar de haber vivido experiencias en contextos desfavorecidos y de sufrir experiencias adversas, llevan una vida normalizada. No es que, bueno, se murió un familiar y nosotros andamos como si nada, no es que no lo quisiéramos, hay situaciones que nosotros tenemos que aprender a aceptar. Yo considero que la clave es aceptar lo que sucede en nuestra vida. Yo les hablaba a ustedes, les decía que nosotros creemos en un ser supremo, creemos en Dios y, bueno, definitivamente en un momento llegamos a pensar y decimos, fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que a veces a algunos nos ayuda a ver de que aceptar lo que nos sucede, porque hay cosas que nos se salen de nuestras manos y no podemos hacer nada, entonces lo único que tenemos que es confiar y esperar, ¿verdad? Que todo se solucione y continúe. También se trata de recursos internos y externos que modifican el riesgo. Se adicionan a los factores protectores, factores de recuperación y de control conductual. La protección es evidente cuando uno o más dominios del funcionamiento permanecen relativamente sin impacto a pesar de la presencia de un factor de riesgo. Es un factor protector cuando yo acepto que lo que sucedió, pues tenía que suceder y no se podía dar de otra manera. Entonces, ahí se podría decir que es un factor protector. ¿Por qué? Porque estoy protegiéndome a sí mismo y estoy aceptando lo que está pasando y esto va a dar un menor impacto en mí y en este caso pues va a evitar el riesgo. Porque imagínense cuando yo no acepto algo, como yo le indicaba a usted, usted puede decirse, bueno, ¿y por qué a mí me pasó? Porque yo soy malo, porque yo no me merezco nada bueno, porque eso me tenía que pasar, todo en la vida me va a salir mal. Entonces, en ese momento que usted empieza a meter ideas negativas a su cabeza, su autoestima se viene para abajo. Usted, su autoestima baja, entra usted en una gran depresión, ya no quiere saber nada del mundo y entonces ahí ya hubo un problema, ¿verdad? Entonces ya puede decir que su vida está en riesgo porque en cualquier momento alguien puede decir, no, yo ya no puedo vivir más, hasta aquí yo me quito la vida. Entonces es un factor de riesgo. Pero cuando usted dice, no, se acepta, ¿verdad? Es una situación complicada, difícil, pero lo superé y aquí estoy. Entonces nos damos cuenta cómo son estos factores, ¿verdad? Luego tenemos acá, la recuperación se define como un cambio relativamente permanente, desde un resultado pobre hasta un resultado deseado en cualquier dominio afectado por un factor de riesgo. Vuelvo a repetir, cuando nos enfrentamos a un factor de riesgo, nos vamos a ver afectados, pero si depende de mí recuperarme, entonces va a haber un cambio relativamente permanente. Nos vemos, entonces, nos enfrentamos a un tipo de situación, pero si depende de mí recuperarme. Era lo que yo le indicaba, por ejemplo, hablemos de un divorcio. Personas que se han enfrentado a divorcios y pasar por un divorcio, yo me imagino, ¿verdad? Que es una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque el hecho de convivir con una persona, diseñar, ¿verdad? Un estilo de vida, tener un estilo de vida, saber, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, yo me caso para toda la vida, entonces cambiaría toda su situación, ¿verdad? Cambiaría toda su mentalidad porque se da cuenta que ese matrimonio pues no funcionó, que tanto tiempo, pues toda la ilusión, ¿verdad? Todo lo que diseñó en su mente no fue como lo pensaba. Entonces ahí
va a ver, ¿verdad? Ahí sí que definitivamente muchos aspectos negativos hacia la persona. Y más si la persona se echa la culpa, ¿verdad? Pues fue por mi culpa, porque yo hice esto, por lo otro. Incluso en una relación de noviazgo muchas veces también se da esa situación, ¿verdad? Que a veces uno se culpa por qué terminó la relación. Pero acá vemos que si logra salir de esa situación, se recupera, va a ser un cambio relativamente permanente porque esa persona pues se va a dar cuenta de que va a aceptar la realidad y va a recuperarse de esa situación. Igual, ¿verdad? En la pérdida de un ser querido, imaginemos nosotros pasamos por una etapa de duelo, ¿verdad? El no aceptar que la persona falleció, el culpabilizarnos, todos los sentimientos, ¿verdad? Todo el proceso de duelo, pero ¿qué pasa cuando nos recuperamos? Logramos comprender que la persona pues falleció porque ya el tiempo le correspondía, ¿verdad? No está en nuestras manos que una persona viva tanto tiempo, ¿verdad? Puede ser que hay personas que vivan 90, 95, 100 años y puede ser que personas vivan solo 50, 60 años. Entonces, no hay cosas que no están en nuestras manos, pero también depende de nosotros esa recuperación. El control conductual se define cuando una situación ambiental impide un cierto resultado negativo de forma relativa temporal. También, ¿verdad? Nuestra conducta, ¿quién puede controlar nuestra conducta? Nosotros mismos, ¿verdad? Yo decido cómo actuar ante determinada situación hasta cierto punto. Entonces, tiene que haber un control de nuestra conducta para ahí sí que poder mejorar y para poder tener un resultado positivo para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, continuamos ahora con las cualidades de las personas resilientes. Vamos a leer porque son varias y voy a explicar cada una. Entonces, cuando una persona desarrolla la resiliencia o las cualidades que debería tener esa persona sería que fomenta su autoestima, que es proactiva, que aprende de sus errores, que es optimista, que es flexible, conoce sus puntos fuertes y débiles, es asertiva, sabe pedir ayuda a los demás, verbaliza sus emociones y es bondadosa. Entonces, imagínense las cualidades de una persona resiliente. ¿Cuál podría ser? Que fomenta su autoestima. Cuando una persona fomenta su autoestima, ¿cómo podría decir usted que va a fomentar su autoestima? ¿De qué manera? Piense cómo podría usted fomentar su autoestima. Haciendo cosas que a mí me agradan, ¿verdad? Tratándome bien. Acá nos dice que se puede cambiar lo que se siente cambiando lo que piensa. Cuando yo quiero fomentar una autoestima estable, todos esos pensamientos negativos que tengo, debo de cambiarlos, debo aceptarme tal y como soy. Hablábamos también con ustedes en la clase pasada de que nosotros tenemos que conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Cuando yo acepto mis debilidades, conozco mis fortalezas, eso me va a ayudar a fomentar una autoestima. Me voy a sentir querida por mí mismo, aceptada y no cualquier situación va a venir a cambiar la idea que tengo de mí. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Voy a ir fomentando mi autoestima. Miren, compañeras, ¿verdad? Qué bonito y creo que uno se siente bien. Por ejemplo, el hecho de que hoy pues se trató el cabello, se fue a cortar el cabello, se tiñó el cabello, se pintó las uñas, se hizo uñas. Uno como mujer se siente muy bien, está fomentando su autoestima. En el caso de los jóvenes, ¿verdad? De repente un corte de cabello, se rasura, se compra los zapatos que quiere, la ropa que quiere, ahí está fomentando su autoestima porque se está haciendo sentir bien, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para ser una persona podríamos decir que soporte y que pueda levantarse en algún momento ante determinada situación, ¿verdad? Ser una persona resiliente cuando usted fomenta su autoestima. No cualquier persona va a venir y afectarle y decir, ay, ¿cómo que andas o que esto? Porque nosotros conocemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas y no va a haber necesidad que alguien venga y nos la esté chacando en cada momento. Otra cualidad de una persona resiliente es que sea proactivo. ¿Qué es ser proactivo? Cuando nosotros somos proactivos, pro, ¿qué es? Antes de, ¿verdad? Proactivo. Una persona que hace las cosas antes de que se las digan. Hay personas que está haciendo nada, esperando a ver qué me dice mi jefe.
no, hasta que nos den las instrucciones. No, una persona proactiva es la que busca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hago? Y está ahí, ¿verdad? Activa. Eso es, podríamos decir, una persona proactiva es una persona que se anticipa a determinada situación, planifica, hace, y entonces podemos ahí, hay proactividad. Y esto es una característica de la persona resiliente. También, ¿verdad? Vamos a usar el presente para cambiar el futuro con lo que usted está haciendo. Usted está estudiando, probablemente pueda ser usted la primera persona de su familia que está estudiando en la universidad. Probablemente pueda ser la única persona que va a graduarse de la universidad. Entonces, ahí estamos viendo que usted es una persona proactiva. ¿Por qué? Porque usted se está anticipando al futuro y dice, bueno, yo estoy formando mi futuro, me estoy formando para tener un mejor futuro y bueno, a pesar, ¿verdad?, de que su familia nadie estudió, nadie tiene una carrera universitaria, pero usted sí la tiene. Entonces, vemos acá que usted es una persona proactiva, ¿verdad? Luego tenemos aprende de sus errores. Esto creo que es algo muy importante y todos debemos aprender de nuestros errores. Si no aprendemos nuestros errores, compañeros, no hacemos nada, ¿verdad? Cometemos un error, algo fue, no nos salió bien, muy bien, está bien, perfecto, no me salió, pero a la próxima ya no vuelvo. Si me fui por una calle, en esa calle me caí, si en esa calle un perro me corrió, ¿será que usted va a pasar otra vez en esa calle? Definitivamente no, porque usted ya aprendió, entonces a la próxima pues toma otra ruta para que no le vaya mal. Entonces, aprender de nuestros errores creo que es algo muy importante para ser una persona resiliente, ¿verdad? Luego también sería ser optimista. Compañeros, el optimismo es algo muy importante, verle el lado positivo a las cosas. Todos tenemos el derecho a ser felices. Y si todo el tiempo usted se va a estar quejando, es una persona quejumbrosa, ay, es que mi papá, es que por culpa de mi mamá, es que mis hermanos, es que acá, es que allá. No, nosotros debemos ser felices, tenemos el derecho a ser felices, verle las cosas buenas a todo lo que nos suceda. Ah, está bien, bueno, hoy perdí tanto, pero mañana me recupero. Hoy tal cosa, pero mañana acá. O más adelante o más tarde, pero usted tiene que aprender a aceptar las cosas, a ser optimista, a ver el lado bueno a todo lo que le sucede y aprender a ser feliz, ¿verdad? Cuando somos optimistas, somos nosotros también realistas. Usted es realista, sabe qué ventajas o qué desventajas tiene y ustedes las aceptan. Entonces, ser optimista creo que también es una característica de las personas resilientes o una cualidad. Flexible. ¿Cómo vamos a ser flexibles? Cuando pues nos vamos o tenemos una situación difícil, pero superamos ante la adversidad. Somos parte, ¿verdad?, de cierta flexibilidad, somos conscientes de que el dolor y la adversidad se tiñen en muchas ocasiones y de su único color, pero dibujamos el dolor de un color, ¿verdad? Entonces tenemos que ser flexibles, cambiar, ¿verdad?, nuestra perspectiva de una situación adversa. Vuelvo a repetirle, no todo es color de rosa, no todo va a ser como nosotros lo esperábamos, no todo va a ser bueno, hay cosas malas más, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo, por eso le digo que tenemos que salir de esa burbuja en la que vivimos, porque siempre nos vemos nosotros ahí sí que amenazados a cualquier situación, pero si somos nosotros realistas, vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, estas cosas es así y nosotros vamos a cambiarlo, ¿verdad? Ser flexible en los cambios y también pues fomentar la creatividad en nosotros para potenciar la flexibilidad. Aparte de ello, pues vamos a tener que conocer nuestros puntos fuertes y débiles. Eso creo que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Conocer mis puntos fuertes y débiles. Yo espero que usted esté trabajando en ello, que usted sepa cuáles son sus cualidades, ¿verdad? Y cuáles son sus defectos. Que usted cuando en un momento alguien le puede decir, dame 5 cualidades suyas. Y usted dice, soy alegre, soy responsable, y uy, empieza usted las 5 debilidades y usted dice, bueno, soy muy enojado, soy muy esto, soy muy lo otro, y usted conoce, ¿verdad?, sus puntos. Eso también es muy importante, conocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para que nadie se aproveche de esa situación, ¿verdad? Luego tenemos la asertividad. Cuando hablamos de ser asertivo, ¿qué significa ser asertivo? Una persona asertiva es la persona que dice las cosas, dice lo que siente sin afectar a los demás, porque a veces nosotros nos pasamos de sinceridad. Uno dice, es que a mí me gusta ser sincero. Perfecto, usted tiene todo el derecho a ser sincero siempre y cuando no dañe a las demás personas. A veces, ¿verdad?, cometemos ese error que decimos las cosas sin filtro.
Y creo que eso no tiene que ser parte de nosotros. Debemos de decir las cosas con asertividad, con empatía. Por ejemplo, alguien le dice, ¿cómo me veo con esa ropa? Ay, no, qué fea te miras. No, ¿verdad? No le puedo llegar a decir a alguien de esa manera. ¿Cuál sería la forma adecuada? Eh, a mí no me agrada, pero si a ti te gusta, es tu gusto, ¿verdad? Pero no pues, ay, qué fea te ves, o ay, no sé qué. Por eso, yo no sé si ustedes han visto ahora en las redes sociales que dice que las personas eh, comentan, ¿verdad? Y cuando tiene mucho tiempo, ay, qué gorda estás, ay, qué despeinada, ay, que no sé qué. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y no ser imprudentes, ¿verdad? La asertividad se trata de esto, de que vamos a decirle a las personas la verdad sin dañarlas. Entonces tenemos que tener empatía. ¿Por qué también empatía va de mano con la asertividad? Porque yo voy a pensar primero cómo me siento yo o cómo me sentiría yo si me dijeran lo mismo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, ser asertivo es una cualidad de las personas resilientes, ¿verdad? Porque pues van a decir las cosas como son, pero sin dañar a los demás. La otra cualidad es pedir ayuda. Yo no sé si a ustedes en algún momento se les dificulta pedir ayuda, pero también tenemos que aprender a pedir ayuda porque las personas no son adivinas. A veces nosotros decimos, ay, no, pues si fulanito no me da tal cosa, o esto, o mi novio, o mi esposa, o mi esposo. No, nosotros tenemos que aprender a pedir ayuda, porque si nosotros no lo decimos, las personas que están a nuestro alrededor no son adivinos para saber qué es lo que me está sucediendo. Yo no puedo pretender que la persona me ayude si yo no se lo estoy pidiendo. Recordemos que, como le vuelvo a repetir, nosotros no somos adivinos. Si usted necesita ayuda, usted quiere que alguien le dé algo, pídalo, ¿verdad? Usted creo que para eso tiene su hermosa boca para pedir, para hablar, decir qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Con su pareja tiene dificultades, ante todo la comunicación, ¿verdad? Entonces voy a comunicarme, voy a pedir ayuda cuando la necesite, porque los demás no saben si yo la requiero o no, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, es una capacidad o una cualidad de las personas resilientes. Tenemos también la verbalización de las emociones. Era lo que les estaba también diciendo. Podríamos hablar aquí un poquito de pedir ayuda. Si usted no verbaliza sus emociones, ¿cómo pretende usted que las demás personas le van a ayudar? Hay personas que están tristes, ahí sí que frustradas, con dolor y tanta situación, pero si usted no verbaliza esas emociones, ¿cómo no las voy a, nadie me va a ayudar? Hay personas que cuando están tristes se tornan enojadas, molestas. ¿Por qué estás enojada? Ay, a ver, no me hables, ahorita no quiero hablar. No es que tal vez esté enojada, sino que está triste, pero no sabe expresar sus emociones. Entonces nosotros tenemos que aprender a verbalizar, ¿verdad? Hoy me siento mal, hoy me siento triste, hoy no estoy de buen humor por esto y esto. Entonces, es importante hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está pasando? Yo les decía a ustedes que cuando nosotros compartimos nuestro dolor, nos sentimos, dejamos ahí sí que nuestra gran carga y vemos que esto también nos ayuda. Por eso dice que el dolor compartido con y desde la palabra tiene un efecto tremendamente terapéutico. Hablar cura, verbalizar las emociones y cura, ¿verdad? Si yo hablo de mis emociones, me voy a curar. Si yo hablo de mis sentimientos, me voy a curar. Porque recordemos, vuelvo a repetirlo, ¿verdad? El compartir lo que a mí me está sucediendo va a tener un efecto terapéutico. ¿Por qué nosotros visitamos al psicólogo? ¿Por qué usted está estudiando psicología? ¿Simplemente porque se le ocurrió? No, ¿verdad? Porque sabemos que la ayuda psicológica es un factor muy importante para nuestra vida diaria. Entonces, si ir al psicólogo, sacar lo que me molesta, mi dolor, ¿verdad? Emocional. Entonces, esto me va a ayudar un montón. Lo mismo pasa cuando yo le comento a otra persona cómo me estoy sintiendo, entonces va a tener un efecto terapéutico. Por último, tenemos la bondad y que es cuando una persona bondadosa. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Ser bondadosos con los demás. Esto me va a permitir que yo pueda también desarrollar la resiliencia, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ser bondadoso? Porque
yo voy a brindar las cosas con amor, ¿verdad? Voy a ayudar a los demás. Y recordemos que hasta cierto punto nosotros también vamos a sembrar, lo que sembremos vamos a cosechar. Si yo soy, no es que sea una buena persona, ¿verdad? Porque todos tenemos ahí sí que errores, cometemos errores y en algún momento pues no somos tan buenos, pero si yo soy buena persona, las demás también van a hacerlo conmigo. Pero si yo soy una persona abusiva, que no me importan los sentimientos de los demás, entonces, ¿cómo me van a ver? Todo esto, ¿verdad? Es característica de una persona que ha desarrollado la resiliencia. Pasamos entonces ahora a nuestra serie de preguntas y tenemos la número 1. ¿Poder ser herido o dañado por un acontecimiento? Número 2. ¿Qué sujetos van a percibir las estimulaciones excesivas de su entorno como agresiones dolorosas? Número 3. ¿Qué puede ser también adquirida? Número 4. Se define como un cambio relativamente permanente, desde un resultado pobre hasta un resultado deseado en cualquier dominio afectado por un factor de riesgo. Y número 5. ¿Cuáles son las cualidades de las personas resilientes? Entonces, compañeros, tenemos acá ya nuestra clase. Y pues espero que ustedes hayan captado la información. Vuelvo a repetirles, la próxima semana pues ustedes van a estar en parciales y pues ya lo dijimos, ¿verdad? Su parcial tiene un valor de 20 puntos, el primero, el segundo otros 20 puntos para hacer 40, luego sus laboratorios o ensayos otros 20 puntos, hacen 60, 5 puntos del proyecto que ustedes realizan, luego otros 5 puntos con su presentación de papelería y también sus pagos serán un total de 70 para un examen final de 30 puntos, ¿verdad? Y hacen un total de 100. Entonces, compañeros, de usted depende mantener esa nota, ¿verdad? Y vuelvo a repetirles, estoy a la hora en cualquier situación. Ustedes saben que pueden contar conmigo, me pueden escribir y que con mucho gusto yo les voy a estar respondiendo. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima y, bueno, siempre estuvieron las 5 personas conectadas. Éxitos, compañeros, y bendiciones. Nos vemos.